Bueno, en esta clase en línea vamos a resolver del ejercicio 64, los ejercicios de del 6 al 10. Estamos resolviendo multiplicaciones donde se multiplican dos cantidades por su diferencia. Resolviendo el ejercicio número 6, yo tengo n menos 1 multiplicado por n más 1. Bien, aplicando la regla me dice que es igual al cuadrado del minuendo. Este es el minuendo, entonces es n al cuadrado menos el cuadrado del sustraendo. El sustraendo sería 1 y 1 por 1 nos daría 1. Este sería el resultado de aplicar por simple inspección la regla. Vamos a hacer una pequeña comprobación nada más para recordar. Si hiciéramos la multiplicación de manera tradicional, yo tengo esto así, menos por más me da menos 1. 1 por n me daría n, n por menos 1 me daría menos n, y n por n me daría n al cuadrado. Este con este se eliminan o me da 0 y me quedaría n cuadrado menos 1. Como pueden ver, aplicando la regla general podemos llegar al mismo resultado del ejercicio. Bien, vamos a continuar resolviendo el número 7. Y para el ejercicio número 7 nosotros tenemos 1 menos 3 por a por x, que multiplica a 3 por a por x más 1. Aquí, como pueden ver, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estas expresiones algebraicas, y me quedaría 1 menos 3ax multiplicado, y lo ordeno por el número o la constante, más 3a por x. Bien, ahora ya lo ordené, aplico la regla y me quedaría el cuadrado del minuendo, que es 1, sería 1 por 1, 1, menos el cuadrado del sustraendo, que es 3a por x. Entonces 3a por x elevado al cuadrado me daría 3 por 3, 9. A por a me da a cuadrado, y x por x me da x cuadrado. Este sería mi resultado aplicando la regla por simple inspección, pero vamos a hacer la multiplicación de manera tradicional. Yo tengo 1, 3a por x, y tengo 1 más 3a por x. Si yo multiplico me daría menos por más, perdón, me da menos, 3 por 3, 9, a por a me da a cuadrado, y x por x, x cuadrado. 1 por más 3a me daría 3ax, 1 por menos 3ax sería menos 3ax, 1 por 1 me da 1. Entonces 3 positivos y 3 negativos me daría 0, y me quedaría 1 menos 9a cuadrado x cuadrado. Como pueden ver, haciendo la multiplicación de forma tradicional llego al resultado que me da aplicando la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es identificar esta forma en la ecuación o en las expresiones algebraicas para poder resolver nosotros dicha expresión. Vamos ahora con el ejercicio número 8. Y en el 8 tenemos 2 por m más 9 multiplicado por 2 por m menos 9. Aplicamos la regla y me dice que es el cuadrado del minuendo. Este es el minuendo, sería el cuadrado de 2m, 4m cuadrado, menos el cuadrado del sustraendo, que es 9. 9 por 9 me da 81. Entonces este sería mi resultado aplicando la regla por simple inspección. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 9, y tenemos a al cubo menos b cuadrado, que multiplica a al cubo más b cuadrado. Bien, aquí vemos que están debidamente ordenados.
entonces podemos aplicar la regla por simple inspección y nos dice que es el cuadrado del minuendo, que es a a la 3, entonces sería a la 6, menos el cuadrado del sustraendo, que es b al cuadrado, sería b a la 4. Este sería mi resultado de multiplicar por simple inspección el ejercicio número 9. Vamos ahora con el número 10 y tenemos y cuadrado menos 3y multiplicado por y cuadrado más 3y. Bien, aplico la regla, me dice que es el cuadrado del minuendo, este es el minuendo, sería y a la 4 menos el cuadrado del sustraendo, que es 3y, 3 por 3 me da 9 y y por y me da y al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos, aunque no lo pongamos, es como si tuviera un exponente 1 y en la multiplicación los exponentes se suman, por eso 1 más 1 me da 2, y elevado a la 2. Este sería el resultado para mi ejercicio número 10. Si tienes alguna duda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios, y si quieres que te haga alguna clase en línea de algún tema, también puedes dejarme tu sugerencia. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.